Momento de hablar con Julia López, editora de Género de Unidiversidad. ¿Cómo estás, Julia? Buenas tardes, Hola, bienvenida. Clau. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Qué tal la semana? Muy bien, un poco sorprendida por esto que ha sucedido en los últimos días. Hoy Florencia Peña directamente fue al canal donde trabaja y a último momento no hizo el programa, decidió no hacerlo porque no se sentía muy bien. Y esto un poco tiene que ver con todo lo que ha generado esta situación de violencia, de ataque contra su figura, ¿no? Es lo que estábamos hablando cuando veíamos esta novedad de que hoy, por ejemplo, no había podido trabajar. Te pasa factura, digo, la viene pasando mal desde hace días Florencia Peña, ¿no? Creo que está bueno reflexionar de su ausencia en el programa de hoy, que salió en todos los medios, para dimensionar las consecuencias de la violencia machista, de la misoginia, ¿no? Sistematizada. Sí. Porque, bueno, creo que habría que aclarar un poco el panorama. Vamos a hacer una introducción. Florencia Peña fue agredida fuertemente en redes sociales por gente común, pero también por personalidades reconocidas de la política, como es Fernando Iglesias, con ataques netamente misóginos y machistas. ¿Qué pasó? Florencia Peña, como un montón de personas del sector de la cultura, la política o el deporte, se reunió, entiendo que la reunión de la que se habla fue una de la época de aislamiento. Sí. Sí, fue cuando fue el momento obligatorio de mayo. Del ASPO. Mira, nosotros veíamos un chat de ella con el presidente, que en realidad fue así. Te lo cuento para... Ella le escribe... Está bueno como introducción. Ella le escribe en mayo, el 7 de mayo del 2020, diciéndole en el chat, porque es un chat le escribe por Instagram al presidente Alberto Fernández, y se ve claramente el mensaje, dice que quería hablar con él por la situación que estaban atravesando los actores, y él le responde el 10 de mayo. Le dice que armen una propuesta, Alberto, y le dice, y comunícate por WhatsApp conmigo. Le invita a que se comunique, pero que previamente lleguen a un acuerdo con los actores, porque estaba claro que no todos pensaban lo mismo. Y es ahí donde, cuando se hace esa reunión, la representante de actores no está presente, sí está Florencia Peña, y el dato es que también estuvo Pablo Echarri. Y de eso no se ha dicho nada, y eso te lo quería contar porque se ha dicho poco y nada de que Pablo Echarri estuvo en esa reunión, porque la idea era ir por otro lado, por el lado de la agresión a Florencia Peña, por el lado de tratarla de cualquier cosa, de ofenderla y de darle otro tono a esa visita, ¿no? Sí. Entiendo que fueron distintas personalidades del sector cultural que se reunieron con el presidente, Tinelli, Suar, e incluso creo que Marcelo Gallardo, por ejemplo. Y en el caso del gremio actoral querían hablar de la delicada situación del sector, ¿no? Que también lo ha afectado como a todos en la pandemia. Lo que pasó estrictamente es que en redes sociales se insinuó que la visita de la actriz fue de carácter sexual. Sí. Es decir, que tenía alguna relación sexual con el presidente, y lo que genera es que ella tiene que salir después de este ataque, de esta fake news, de esta mentira que la ubica, la sexualiza y la descalifica completamente, porque en realidad iba a hablar de un tema político, social, coyuntural, que era la problemática del sector actoral. Ella se ve obligada, debido a los ataques que recibe, se ve obligada a aclarar públicamente que lo que se dice es una mentira. Es decir, que se ha utilizado nuevamente la sexualización de las mujeres como forma de descalificación de nuestro género. Es decir, esta idea de que todas las mujeres están especialmente caracterizadas por su actividad sexual, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que elegimos, lo que no elegimos. Es muy común que la violencia hacia las mujeres tenga este condimento, digámosle, que se dirige el ataque directamente a la sexualidad o a las elecciones sexuales de las mujeres. Esta violencia simbólica, es decir, esta reproducción permanente de estereotipos sobre las mujeres, sobre Florencia Peña en particular, pero sobre las mujeres en general, desacredita completamente la capacidad intelectual que tenemos al poner únicamente el foco en nuestra sexualidad. Es decir, es un mecanismo que busca excluirnos busca excluirnos de ciertos espacios, y particularmente de los espacios que siempre han estado
o que son espacios exclusivos o han sido exclusivamente de varones durante mucho tiempo. El fútbol, la política, ¿no? Tal cual. Realmente las agresiones fueron en redes sociales durante muchos días, hashtag sumamente agresivos y descalificantes contra Florencia Peña. Y el problema, yo creo, mayor es cuando esto, no sé si el problema mayor, pero una dimensión del problema es que Fernando Iglesias, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, insinúa otra vez en redes sociales que las visitas de Florencia Peña y otras actrices fueron de carácter sexual. Y de hecho mencionó públicamente en una entrevista en un medio las visitas como un escándalo sexual. No había ningún escándalo sexual, ¿no? Entonces, por suerte, inmediatamente, un montón de colectivos y personas individuales salieron a rechazar los dichos de Fernando Iglesias, qué sé yo, Mujeres Gobernando, que es el grupo de funcionarias Mujeres por los Derechos de las Mujeres en el espacio de la política, valga la redundancia, Vilma Ibarra, Elizabeth Gómez Alcorta, el colectivo de actrices, incluso Abuelas de Plaza de Mayo salió a apoyar a Florencia Peña por los dichos del diputado Iglesias. Supe que un grupo de mujeres, entiendo que del Frente de Todos, liderada por Gabriela Cerruti, presentó un pedido de expulsión del diputado, porque no es la primera vez que emite comentarios misóginos y machistas con clara violencia verbal y psicológica contra las mujeres, ¿no? Entonces, creo que hay que analizar cómo funciona este mecanismo de ataque misógino hacia las mujeres para expulsarnos de ciertos espacios, en este caso de la política. A pesar de que Florencia Peña dijo, yo no hago política, sí, la están expulsando de un espacio político, netamente político. Están catalogando su sexualidad, en realidad descalificándola a través de su sexualidad y de una fake news, para descalificar también su capacidad intelectual, su capacidad de ejercer, de hacer política, su capacidad de pensar. Por otro lado, y no solo queda en esto de Fernando Iglesias, porque de hecho, por ejemplo, vi que había una funcionaria de la ex DINAF, la titular de la ex DINAF de Mendoza, se había subido a esta ola de ataques a Florencia Peña, Vanina Barone, que es la titular de la ex DINAF, compartiendo memes en su celular, que usa también como teléfono oficial, como fogoneando la idea del escándalo sexual, ¿no? ¿Por qué las mujeres no podemos hacer nada sin que se nos sexualice, sin que se hable de nuestra sexualidad? ¿Por qué? Lo hablamos la semana pasada, lo mismo con los Juegos Olímpicos, ¿no? Esto es una muestra más. Y creo que hay que tener en cuenta no solo los dichos sumamente repudiables del diputado Fernando Iglesias, sino cómo esta hipótesis del escándalo sexual se fue alimentando y fogoneando en redes sociales. ¿Y qué lugar cumplen las redes sociales en la violencia de género? Por esto me parece oportuno volver a hablar de la violencia digital de género, la misoginia y los discursos de odio que proliferan en las redes sociales. En este caso particularmente fue en Twitter, que casi que presenta una herramienta que facilita la viralización de discursos y también de los discursos de odio, que es el hashtag, ¿no? A través de una etiqueta se puede reproducir violencia sin escala, sin fin, y se recrudece a niveles muy intimidatorios, ¿no? Para las personas que son víctimas de esa violencia. Para pensar la violencia digital de género tenemos que pensar que la violencia que conocemos en el modo, si podemos llamarle offline o analógico en la vida, al existir nuestra reproducción de la vida en los medios digitales, se reproduce también las estructuras de nuestra vida, que son, por ejemplo, la violencia. O sea, si podemos trabajar, estudiar o incluso comprar cosas a través de internet, también se pueden reproducir otras cosas como son los discursos de odio y las violencias de género, las violencias hacia las mujeres, hacia las personas LGTBI. Y el problema de la violencia de género digital es la extensión del daño, que no se puede medir. La viralización inmediata de los discursos de odio, a veces resguardados, impunes, gracias al anonimato, a veces no. La
falta de posibilidad de sanción judicial por muchos problemas, digamos, no está regulada, el mundo digital no está regulado legalmente, y uno de los problemas que tiene la violencia de género digital, por ejemplo, es la interjurisdiccionalidad. ¿Dónde se juzga un delito digital? En donde se cometió, en donde, no sé, en donde está la persona a la que se agredió, en donde se aloja el servidor, por ejemplo, tal cual. A través de Julia, ¿no? Julia, lo que yo pensaba cuando estabas planteando el tema, y digo, y cuando lo veíamos, ¿cuál es el límite? Porque da la sensación que en las redes, y justamente es lo que vos decís, como no hay un control, como no hay justamente una legislación sobre ese tema, y si de pronto se le ocurre a un país legislar, eso excede hasta las propias fronteras y los límites territoriales, por ahí evidentemente estas cosas hacen entender que se necesita una regulación, porque vos ahí decís, ¿cuál es el límite? Porque estas cosas lo ponen de manifiesto, ¿no? Es una instigación al odio, a la agresión, a la violencia que no para. Esto fue trending topic durante varios días y a uno le costaba creer lo que estaba leyendo. Y sobre todo que se replique, que se retuitee en el caso de Twitter, que se comparta si es Facebook. Digo, es difícil entender que hay mucha gente que sí se siente identificada con esos mensajes de odio, ¿no? Sí, y está bueno esto que decís vos. ¿Cuál es el límite? Se habla del troleo, ¿no? Esta palabra que se usa para decir las personas que molestan a otras sistemáticamente en Internet. Pero no es lo mismo el troleo que el troleo machista, ¿no? Tal cual. Y también hay que pensar que el troleo no tiene que ver, o sea, a los trolls lo que los caracteriza no es su identidad, que muchas veces se piensa que son sujetos anónimos que a través de las redes sociales molestan o, bueno, atacan a otras personas, sino su conducta, ¿no? Su conducta sistemática de molestia y reproducción del daño por alguna razón, en este caso, por razones netamente misóginas, a una persona. ¿Y cuál es el límite? El problema es que el límite parece no existir, al menos legalmente, ¿no? El límite muchas veces termina siendo la autocensura y la autoexclusión de las mujeres y de las diversidades en el mundo, en este caso, en el mundo digital. Y fijémonos, como en el caso de Florencia Peña, que le produjo la necesidad de ausentarse del programa de televisión que conduce. Entonces, podemos ver que la violencia de género y la violencia de género digital particularmente afecta a los derechos digitales de las personas. Por ejemplo, la identidad, por ejemplo, la dignidad, por ejemplo, la reputación en el caso de Florencia Peña, es decir, la imagen que las demás personas se forman de nosotras a partir de nuestra identidad digital. Y, sobre todo, pienso yo que hay que pensar en la libertad de expresión. La violencia de género digital afecta nuestra libertad de expresión porque obliga a las mujeres a correrse del debate público, político, para resguardarse de las descalificaciones, de las sexualizaciones, de las amenazas, de las intimidaciones. Entonces, el problema es justamente ese, me parece, que el límite parece no existir y el límite termina siendo siempre el daño mayor a las mujeres. Florencia Peña se tuvo que ausentar de su programa. ¿Por qué? Por las agresiones, por la sexualización, por los ataques constantes, por la falta de valoración de una persona que, pensando en la mejoría o en la forma de ayudar a su sector, el gremio actoral, se reunió con el presidente y fue inmediatamente atacada con tintes sexuales, ¿no? La Florencia Peña es en realidad la prostituta del presidente. Eso fue lo que se dijo de mil maneras. Sí, Florencia Peña, en el momento que hace el descargo, ella hace referencia que incluso dice, bueno, cada uno tendrá que responder, ella lo decía, incluso puso el ejemplo, el veterinario, el peluquero, tendrán que salir y dar sus explicaciones de por qué fueron cuando era el aislamiento social preventivo y obligatorio, que era el momento más duro y solamente podían circular los esenciales. Pero ella dijo, ¿por qué se cuestiona a su persona cuando en realidad también hubo muchas figuras masculinas o hombres en general que no eran figuras que fueron al lugar? Dijo, y nadie salió a cuestionar eso. Nadie dijo nada que fue tal persona. Cuestionaron a Florencia Peña y también a Sofía Pachi, que es la otra chica que también ha sido muy cuestionada por las visitas en la residencia de Olivos, por la llegada, vamos a decir, por el ingreso, porque se aclaraba desde el gobierno que también trabaja con la primera dama y bueno, Santiago Cafiero también salió a decir, hay oficinas en ese lugar, no solamente la residencia del presidente. Pero digo, nunca se cuestionó
la visita de las figuras masculinas o los hombres que fueron a ese lugar, siempre a las mujeres y por el lado, como decías vos, de lo puramente sexual. No podían ir a las chicas a reunirse por un tema laboral, no podían ir a trabajar, solamente estaba relacionado con el tema sexual. Es increíble que tengamos así de chiquitito el cerebro, ¿no? Y ahí podés ver el sexismo, ¿no? El sexismo en tanto la diferencia de trato que existe a varones y mujeres. Tal cual. Basada en la desigualdad, en la discriminación y en el intento permanente de la subordinación de las mujeres y las diversidades, por ejemplo. Creo que los ataques fueron a Florencia Peña, a Sofía Pachi y a Úrsula Pargués también. También, sí. Pero bueno, el de Florencia Peña tomó más relevancia. Trascendencia, tal cual. Público. Bueno, Julia. Me parece que tenemos que hacer eje en esto y empezar a pensar ¿por qué hacemos estas diferencias? Esto es una forma de reflexionar sobre el machismo, sobre el patriarcado, sobre el sexismo. ¿Por qué hacemos estas diferencias entre varones y mujeres? ¿Por qué los varones pueden hacer política y a las mujeres se nos tiene que descalificar por el ámbito sexual? ¿Por qué? ¿Qué raíces tiene? ¿Cómo sigue esto? Da mucho para hablar, por supuesto, y creo que lo de Florencia Peña es una alerta fuertísima. Eso es lo que te iba a decir ya en el cierre. Nosotros entendemos o creemos, más de una vez lo hemos dicho, que hemos avanzado. Y pasan este tipo de cosas, una sola situación que es como el disparador y nos da de golpe en la cara con esto de no hemos crecido nada o hemos crecido poco o tenemos mucho más que hacer, un camino largo, porque evidentemente si pasan estas cosas y a este nivel de violencia, uno entiende que a veces es como un maquillaje, que por afuera decimos que hemos cambiado y que evidentemente por dentro todavía hay mucho por hacer. Ojalá se tomen medidas, ¿no? Porque en definitiva lo que se quiere es terminar con esto y con la fotito, el titulito, el amague no quedamos conformes, ¿no? Hay que ponerlo en práctica, ¿no? Sí, tal cual. El daño no se puede reparar superficialmente porque claramente es muy profundo. Así que bueno, estaremos atentas a ver cómo sigue todo esto. Sin duda. Julia, te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima. Julia López, editora de Género de Unidiversidad, hablando con nosotros en su columna en este día miércoles, específicamente hablando de la misoginia contra Florencia Peña y la violencia de género digital.